Reciban este cordial saludo cuando hoy nuevamente queremos acompañarlos en sus hogares con estas pláticas espirituales en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, cuando se nos está brindando esta gran oportunidad también de tener estos ejercicios espirituales, ejercicios que nos tienen que llevar precisamente a apartarnos, a hacer un stop en el camino. Es esto como para decirle a Dios, esta semana queremos dedicarnos a crecer en la espiritualidad. Este tiempo de Cuaresma nos ha servido para que cada uno de nosotros vaya intensificando en las obras cuaresmales. No se nos olvide que las obras cuaresmales nos están invitando a que incrementemos la oración, a que seamos solidarios en la caridad y en el amor hacia el hermano, y a que también intensifiquemos nuestras prácticas de mortificación y nuestros ayunos. Estas son las obras cuaresmales que hemos venido viviendo y que ya esta semana vamos nosotros a intensificarlas para poder vivir ese Triduo Santo que vamos a empezar el jueves, viernes y sábado, ya cuando va a ser la celebración central del misterio pascual. Yo los quiero entonces invitar a que en este segundo día de nuestras pláticas espirituales, donde vamos a mirar un poco la misericordia de Dios, nos unamos en oración. En la misma Sagrada Escritura nosotros podemos buscar el Salmo número 50, este salmo que nosotros llamamos el Miserere, y que precisamente tiene que ver mucho con el tema que yo hoy quiero tratar con ustedes, que es el tema de la misericordia de Dios. Los invito entonces para que nos pongamos en una actitud de oración y de recogimiento y oremos al Señor con el Salmo diciendo: Misericordia de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí, porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre, y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría, se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy precisamente, queridos hijos, vamos a meditar un poco sobre un tema fundamental que nos está invitando nuestra diócesis. Este año la diócesis ha querido dar un énfasis muy grande en un sacramento, y es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Y a la vez también estamos llamados a que meditemos sobre un tema doctrinal, que es el tema de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, en cada momento nosotros estamos meditando sobre ella, incluso en todo el misterio de la salvación se hace presente. Pero sería muy bueno que nosotros recalcáramos precisamente qué es la misericordia. Y ahí es donde nosotros tendríamos que descubrir que la misericordia, si yo quiero invocar la misericordia de Dios, así como decíamos en el Salmo, misericordia de mí, Dios mío, porque he pecado contra ti. Y cuando uno reconoce el mal, así como veíamos en el día de ayer, la presencia del mal, la entidad del mal, y mirando el mal como una ausencia y la ausencia del bien, la ausencia de Dios, si nosotros reconocemos este mal,
pues estamos reconociendo que somos llamados a implorar la misericordia de Dios. ¿Por qué llamados a implorar la misericordia de Dios? Porque la misericordia es la justicia divina. Ahí es donde nosotros tenemos que descubrir que la justicia no solamente se enmarca en darle a cada quien lo que le corresponde. Muchas veces hemos pensado que eso es simplemente la justicia. Yo le voy a dar a cada quien de acuerdo a sus actos. Le voy a devolver a cada persona de acuerdo a cómo ella ha obrado. Pero la justicia no solamente se enmarca en ese punto, o no solamente hablaríamos de una justicia vindicativa, como hay veces quisiéramos nosotros que fuera la justicia, esa justicia vindicativa que nos está invitando a que nosotros cobremos, en cierto sentido, cierta venganza hacia aquella persona que obró mal con nosotros. Y es cuando nosotros aplicamos esa justicia que dice ojo por ojo, diente por diente, y es simplemente devolver mal por mal. Resulta que no es darle a cada quien de acuerdo a lo que se merece, no es pedir simplemente una venganza porque se han comportado mal con nosotros. La justicia de Dios se enmarca precisamente en su misericordia. Es la misericordia de Dios su justicia, porque Dios en ningún momento nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros le estamos dando. Dios en ningún momento va a aplicar la justicia vindicativa con nosotros. Por eso Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. De ahí nosotros tenemos que partir que la misericordia de Dios es precisamente esa mirada que Dios tiene sobre la miseria del ser humano. Y es una mirada que surge desde el corazón mismo de Dios, ese corazón bondadoso, ese corazón que nos ha creado por amor, ese corazón que simplemente se desborda y se desborda en generosidad. Una generosidad que está mirando la miseria del ser humano, una generosidad de Dios que mira mi propia miseria y mira mi miseria no para dejarme en ella, sino que mira mi miseria para poder levantarme. De ahí que si nosotros hoy queremos meditar un poco sobre la misericordia de Dios, entonces tenemos que meditar sobre dos puntos fundamentales. Vamos a meditar el primer punto sobre la compasión, porque la misericordia implica compadecerse. Y la palabra compadecerse quiere decir ponerse en el lugar de la persona. Y no solamente es compadecerse, la misericordia va a implicar también un compromiso. Yo me compadezco de la miseria del ser humano, pero también asumo un compromiso, y es un compromiso de humanización. Ahí entonces, con esta pequeña introducción, yo los invito para que meditemos en este día y vamos a meditar sobre esa misericordia de Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor, nosotros estamos reconociendo que somos pecadores. Nosotros estamos reconociendo que en nuestro corazón hay una maldad. Nosotros estamos reconociendo que teniéndote a ti, muchas veces nos hemos ido a buscar nuestra felicidad donde no la hemos encontrado. De hecho, pues todo este tiempo que hemos vivido es un tiempo para nosotros hacer un reconocimiento, y es el reconocimiento de yo como criatura que está buscando a Dios, es el reconocimiento de una dignidad que muchas veces se pierde, y es ante todo un reconocimiento que yo por el bautismo soy hijo de Dios. Los quiero invitar entonces para que nosotros tomemos la Sagrada Escritura. Vamos al evangelista de la misericordia, porque así ha sido considerado, y es el evangelista San Lucas. San Lucas precisamente nos presenta en el capítulo 15 tres parábolas que nos hablan de la misericordia de Dios. Tres parábolas que nos van a indicar cosas que se pierden y personas que se pierden, personas que se van. Dos cosas que se pierden: una oveja perdida, donde el pastor va a buscar la oveja, donde el pastor deja todas las demás en el redil, y donde simplemente va y busca la que se perdió, la encuentra, la carga, la echa en sus hombros,
y llega a la comunidad y él pide simplemente felicíteme, porque se me había perdido la oveja y la he encontrado. La otra parábola de la misericordia es la moneda o la dracma perdida. También es aquella moneda que se pierde y se ausenta de pronto, o ese deseo de encontrarla en la mujer que la busca, la mujer que barre la casa, la mujer que mueve todo, y cuando encuentra la moneda simplemente también va a pedir que se le felicite. Pero la parábola que quiero hoy compartir con ustedes para que nosotros la meditemos, para que reflexionemos sobre la bondad y misericordia de Dios, es precisamente la tercera parábola. Y es la parábola que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo. El hijo que se va, pero el hijo que retorna. Y no solamente es de un hijo, son las actitudes de dos hijos, el hijo menor, el hijo mayor, y en esta parábola también interviene la figura del Padre. Entonces vamos a ir al evangelista San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió, se echó a su cuello, y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Vemos entonces en este marco de este tema que estamos nosotros reflexionando, para adentrar
en un contacto directo con Dios y con su misericordia esta obra magnífica que nos está presentando San Lucas. Como ya lo dije, San Lucas es el evangelista que nosotros hemos considerado como el evangelista de la misericordia. Como ya al inicio les dije, la misericordia es la justicia de Dios, pero es la justicia de Dios que rompe parámetros. Es la justicia de Dios que va más allá de nuestro pensamiento y de nuestras actitudes. Es la justicia de Dios que se desborda y es esa justicia que llega precisamente a nuestras realidades. ¿Qué podemos nosotros aprender precisamente de esta parábola del Hijo Pródigo, esta tercera parábola de la misericordia? Primero hay tres actitudes que nosotros vamos descubriendo. La primera actitud es la actitud de un hijo que lo primero que está buscando es irse de la casa del padre. Si nosotros analizamos la actitud del hijo menor, podríamos incluso decir es la actitud de querer matar. ¿Querer matar a quién? Querer matar la presencia del padre en la vida. Querer ausentarse de esa presencia. El solo hecho de un hijo pedir la herencia, lo que está pidiendo es la muerte del padre, porque uno solamente puede heredar y solamente puede heredar en el momento en que el padre muere. Mientras el padre está con vida, uno no está llamado a heredar. Y lo primero que llega el hijo a decir es: dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo llego a exigir, estoy exigiendo algo que me corresponde. ¿Será que verdaderamente ese algo me corresponde? ¿No será más bien la bondad de Dios, la bondad del Padre que me la está dando? La bondad del Padre que quiere que yo no pase necesidad, la bondad del Padre que quiere que yo simplemente esté bien, una bondad del Padre que incluso me está revistiendo de una dignidad. Ahí es donde nosotros podemos analizar y debemos analizar esa presencia del mal en el corazón del ser humano. Así como veíamos el día de ayer la presencia del mal, cómo el mal invade, cómo el mal corrompe, cómo el mal llega a nuestro ser y cómo llegando a nuestro ser quiere desfigurar toda esa bondad que Dios nos entregó desde un principio. Dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre se la reparte. El padre tranquilamente había podido decir: no, si quieres irte vete, pero en este momento no te corresponde nada. Pero ahí es donde se va mostrando la generosidad del padre. En este momento nosotros podemos descubrir algo muy importante y es una actitud de ida, porque es que en esta parábola del hijo pródigo nosotros descubrimos una actitud de ida y una actitud de regreso. La actitud de ida es la actitud del desprecio, es la actitud de buscar la felicidad a expensas de una cantidad de situaciones. La actitud de ida es esa actitud que nos lleva incluso a introducirnos precisamente en nuestras miserias, pensando que nuestras miserias nos van a hacer plenamente felices. Es que yo me voy porque aquí no soy feliz. Yo me voy porque necesito otras cosas y necesito precisamente ir a buscar mi felicidad. Qué bueno sería que nosotros analizáramos qué es precisamente la felicidad o qué es precisamente los momentos de esparcimiento, los momentos de alegría. Porque muchas veces hemos confundido eso, hemos pensado que somos felices en la medida en que buscamos momentos de esparcimiento, momentos de alegría. Pero resulta que la felicidad no es eso. La felicidad es cuando el ser humano, el corazón del ser humano es pleno. Y el corazón humano solamente puede ser pleno cuando en el corazón humano se va figurando nuevamente, se va llevando nuevamente al ser, a esa presencia de Dios. La felicidad la da solamente cuando el ser humano se encuentra con Dios. Por eso este proceso de ida es un proceso de alejarse de la felicidad. Y ahí es donde se va a caer precisamente en la miseria. Un muchacho que lleva dinero, un muchacho que ha despreciado la casa del padre, pero un muchacho que piensa que es feliz simplemente cayendo en libertinaje. Los libertinajes del ser humano. Y el libertinaje nunca será libertad.
porque la libertad es una opción, y es la opción, no la capacidad de elegir, es la opción de estar en el bien. Muchas veces hemos pensado que la libertad es mi capacidad de optar por el bien o de optar por el mal, que yo tengo esa capacidad de elegir, pero resulta que si yo elijo el mal nunca me va a hacer a mí libre, el mal me va a hacer esclavo. Eso es lo que va a hacer el mal en mí, va a generar una esclavitud. Por eso la libertad del ser humano es la capacidad de elegir, y de elegir en todo momento el bien. Es mi capacidad de elegir la bondad, es mi capacidad de elegir la verdad, es mi capacidad de buscar la justicia, es la capacidad que tiene el hombre de construir paz, y construyendo la paz genera precisamente ese ámbito de plenitud en su mismo ser. Ahí es donde el hombre es plenamente libre, ahí es donde el hombre puede vivir en una paz y en una tranquilidad. Pero cuando el ser humano simplemente está optando por aquello que puede desfigurar la imagen de Dios, entonces el ser humano cae en libertinaje. Y ese es el camino de la ida del hijo menor. No es el muchacho que está buscando libertad, es el muchacho que está buscando libertinaje, es el muchacho que ha confundido la felicidad con momentos de esparcimiento. Es el muchacho que piensa que simplemente metido en los placeres, y como lo dice también la Sagrada Escritura, como lo dijo el hermano mayor, fue y malgastó su dinero en prostitutas, fue y malgastó su dinero en simplemente derrochándolo en orgías, digámoslo así, en parranda, como diríamos nosotros en términos nuestros. Muchas veces nosotros pensamos que ahí nosotros somos plenamente felices y que ahí nosotros somos libres. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esa misma palabra que se nos está diciendo? Es que yo puedo hacer lo que yo quiera. O en lenguaje muy castizo, es que yo hago lo que a mí me da la gana. Pero resulta que hacer lo que yo quiera, hacer lo que a mí me da la gana, me está llevando a introducirme en mi miseria. Esa miseria que me va a llevar a perder mi dignidad. Esa miseria que me va a llevar a caer en situaciones y situaciones lamentables. Y la misma parábola nos lo está mostrando, nos está mostrando esa situación, cómo este muchacho, cayendo en sus miserias, incluso empieza a hacer cosas que él no quería hacer. Incluso ya cuando se van las situaciones humanas o las circunstancias favorables en un momento determinado, es donde va a llegar una realidad, y es donde llega esa realidad y me tiene que llevar a centrar en lo que yo he perdido. Ya estamos en esa realidad del muchacho que se fue, estamos en la realidad del muchacho que confundió libertad y cayó en libertinaje, estamos en la realidad del muchacho que ya perdió incluso todos sus supuestos amigos y perdió todos sus supuestos bienes que lo estaban haciendo feliz. Ahora es encontrarse con la realidad. Miremos cuáles son nuestras miserias. A mí me gustaría mucho que cada uno de nosotros cayera en cuenta que en un momento determinado nosotros hemos querido matar también al Padre, que nosotros le hemos exigido a Dios que nos dé incluso lo que no nos corresponde, que nosotros le pedimos a Dios aquello que Dios nos quiere dar y nos quiere dar bondadosamente, nos lo ha dado, pero que nosotros no lo hemos reconocido. ¿Cuáles son las miserias en las que hemos caído nosotros cuando despreciamos a Dios? Cuando despreciamos la casa del Padre. Cada uno de nosotros sabe, cuando ha dejado que ese bien simplemente deje de ser bien y que aparezca en nuestra vida ese mal que muchas veces nosotros incluso ni siquiera lo queremos hacer, pero lo estamos haciendo. Así nos lo dice San Pablo también en una de sus cartas. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que deseo hacer. Miserias del ser humano. ¿En qué miseria nos está metiendo el mundo de la actualidad? ¿En qué momento nosotros estamos despreciando la felicidad de Dios? En ese momento en que nosotros reconozcamos cuál es mi miseria, cuál es aquella actitud, cuál es aquella situación particular que estoy viviendo,
en ese momento yo voy a poder recapacitar y en ese momento voy a empezar un camino de regreso. Porque la parábola se va a enmarcar en eso, en el camino de ida, pero también en el camino de regreso. Y es el reconocimiento, es el sentarnos, y al sentarnos es el decir, volveré a la casa del Padre. Volveré y le voy a decir que he pecado contra el cielo, que he pecado contra ti. Le voy a decir que yo no merezco ni siquiera ser llamado hijo tuyo. Le voy a decir que me trate y que me trate como a uno de sus jornaleros. Es el recapacitar, es el retomar un camino que se había perdido. Pero no solamente recapacitar, es el levantarse y emprender el camino de regreso. Porque yo no gano nada simplemente con decir voy a volver pero me quedo en la casa, o voy a volver pero sigo en las mismas actitudes. Es como cuando va llegando el fin del año y cada uno de nosotros empieza a hacer esos propósitos como para el año nuevo. Este año sí que voy a hacer esto, este año dejaré de hacer esto que es malo y empezaré a ser una mejor persona, empezaré a ser un mejor padre de familia, empezaré a ser una mejor madre, seré un mejor hijo. Pero simplemente se nos va en deseos, no nos levantamos y no emprendemos el camino. El hijo pródigo nos está enseñando eso, retomar el camino. Hay que retomar el camino para poder llegar nuevamente a la casa del Padre. Cuando yo retomo el camino y vuelvo a la casa del Padre, ahí es donde yo voy a experimentar precisamente la misericordia del Padre. Ahí es donde yo voy a experimentar cómo este Padre tiene una mirada, y es una mirada que va más allá de los horizontes. No es una mirada que simplemente se está enmarcando en la realidad de lo que se ha vivido. No es una mirada que simplemente se va a quedar en que usted me lastimó, usted me quiso matar al pedir su herencia, usted simplemente me despreció, usted simplemente se fue, entonces venga que lo voy a tratar y lo voy a tratar como tú quieres que seas tratado, como uno de los sirvientes. Esa sería la justicia que nosotros buscaríamos, darle a cada quien lo que se merece, o simplemente es la justicia de decir no mereces nada, y este es el momento de venir a despreciarte, es el momento de venir a demostrarte que yo realmente valgo, y entonces ahí estaríamos aplicando una justicia vindicativa. Pero la justicia de este Padre no es ninguna de las dos. La justicia de este Padre es una justicia que va más allá. Es la mirada del Dios, es la mirada del Padre que incluso va a reconocer la miseria de este joven y va a mirar en esa miseria todo lo que se ha perdido. ¿Qué es lo que perdió este joven? ¿Cuál es la miseria de él? La miseria no es haber cometido pecados. La miseria no es haber caído en pecados de moralidad, como diríamos algunos. Es que este joven se prostituyó, es que este joven malgastó el dinero, es que este joven cayó de pronto en vicios, droga, alcohol. Esas serían nuestras miserias. Pero la miseria de este joven no es esa. La miseria que el Padre está mirando en este joven es simplemente que él perdió su dignidad. Se le olvidó ser persona, se le olvidó lo que él le había dado. Nuestra dignidad está en eso. Nuestra dignidad no la dan las cosas materiales que tenemos. Nuestra dignidad la da en que yo soy persona. Y por eso todo este pasaje evangélico tiene todo un recuento. Y por eso es que el Padre inmediatamente dice a los sirvientes: rápido, traigan. ¿Qué es lo que hay que traer? Traigan, póngale en un vestido. Porque el vestido es: este hijo mío ha perdido su dignidad y yo le voy a devolver su dignidad. Es la compasión de un padre, y de un padre que simplemente está mirando que este hijo ha perdido su dignidad. Póngale en el vestido. Es devolverle esa dignidad. Y no solamente es devolverle la dignidad, es devolver todo lo que conlleva tener esa dignidad. Este muchacho ha perdido sus sandalias. Las sandalias son signo, y son signo precisamente de que él es el hijo, de que él es el amo, y por eso el Padre está pidiendo que precisamente se le devuelvan las sandalias. Ahí vamos mirando entonces nosotros
todas estas actitudes del Padre. Hay muchas más actitudes que ya las vamos a ver, pero ante todo vamos pensando un poco, vamos reflexionando sobre esta actitud. ¿Cuál es la pérdida de nuestra dignidad? ¿En qué momento hemos perdido nuestra dignidad de personas? ¿En qué momento nosotros queremos levantarnos y decirle a Dios que sea misericordioso con nosotros? Miremos también cuál ha sido también esa mirada del Padre. ¿Qué más ha perdido este joven? ¿Cuál es esa mirada de Dios compadeciéndose de su Hijo, de este Padre amoroso, de este Padre misericordioso? Entre las cosas que el Padre pide que le traigan, también es un anillo. De pronto para nosotros el anillo puede simbolizar que es un implemento de lujo, una joya. Pero resulta que llevar el anillo no es un implemento de lujo. Llevar el anillo es devolver. ¿Qué le quiere devolver el Padre a su Hijo? El anillo es el sello con el que se marcan documentos, el sello que va a implicar que el que lo lleva es el dueño de todas las posesiones. ¿Qué le está devolviendo el Padre a su Hijo después de que el Hijo le ha pedido que le dé la parte de la herencia? El Padre le está devolviendo precisamente todo lo que el Hijo ya había recibido, todo lo que el Hijo ya había malgastado. Le está entregando nuevamente sus posesiones. Rápido, traigan un anillo, póngale en el anillo en la mano. Le está entregando precisamente ese señorío. Le está diciendo a través de las sandalias: tú no eres un esclavo, tú eres el hijo del dueño. Le está entregando el anillo, le está diciendo: y tienes la potestad de poder gobernar, tienes la potestad de que todo lo mío nuevamente es tuyo. Esa es la mirada de Dios, esa es la misericordia de Dios. De pronto nosotros no lo hemos mirado desde ese sentido. De pronto nosotros no hemos captado precisamente todo este sentido de esa parábola de la misericordia. Y como ya habíamos dicho, la misericordia es precisamente, es mirar con compasión, es mirar desde el corazón la miseria del otro, pero no es mirar la miseria del otro para simplemente caerle al otro y juzgar al otro, no, es mirar la miseria del otro para yo llegar y tener una acción humanizante, una acción de levantar, es esa acción de devolver. Por eso Dios siempre nos devuelve. Por eso esa es la misericordia infinita, el amor del corazón de Dios que nos está devolviendo. ¿Qué nos devuelve Dios? Nos devuelve esa dignidad. Somos hijos de Él. Yo no sé si cada uno de nosotros ha valorado el ser miembro de la iglesia. En este tiempo tenemos nosotros que reflexionar mucho y sobre todo como entender un poco lo que significa ser miembro de la iglesia. No es simplemente participar de actos litúrgicos. En estos días nos duele mucho el corazón. El corazón duele, el corazón se arruga. ¿Por qué? Porque es que estamos viviendo una Semana Santa en un marco completamente distinto. Estamos, recibiendo unos retiros espirituales a través de una transmisión. Cuando hemos tenido nuestros retiros espirituales en el templo, cuando venimos podemos tener la oportunidad de acercarnos a los sacramentos, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo se arruga el corazón cuando no podemos tener estas manifestaciones de piedad popular, como es participar de las procesiones que son tan bonitas? O muchos actos populares que podemos tener en la Semana Santa. El no poder participar directamente de estas celebraciones centrales que ya empezamos a vivir desde el domingo, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y que este año se ha hecho de una manera completamente distinta. Y cómo se nos va a arrugar más el corazón el no poder celebrar ese triduo santo del jueves, viernes y sábado, como hemos estado acostumbrados a celebrarlo. El salir, el encontrarnos con el otro,
el compartir, el poder vivir estos días santos y vivirlos como nos lo han enseñado. Pero ahí es donde uno tiene que mirar realmente cuál es mi pertenencia a la iglesia. Realmente ser iglesia, ¿qué quiere decir? Y es donde yo descubro que ser iglesia es más que una procesión. Ahí es donde yo descubro que ser iglesia es precisamente sentirme una comunidad. Y es sentirme una comunidad que, aunque esté en la casa, está compartiendo el misterio de la fe y comparte el misterio de la fe con los vecinos que también están en su casa, con todas las demás personas que estamos viviendo nuestra fe. Si yo empiezo a sentir eso, ahí es donde yo empiezo a sentir que a través del bautismo yo recibí algo que se llama una filiación divina, una adopción divina. Yo fui adoptado y fui adoptado por Dios. Soy hijo adoptivo de Él. Y soy hijo adoptivo de un Padre, de un Dios. Padre porque Él mismo se nos ha revelado como Padre a través de la persona de Jesús. Y por eso yo lo llamo Padre, porque es mi Padre. Es ese Padre amoroso. Y eso lo recibí a través del santo bautismo. Entonces mire lo importante cuando yo me reconozco miembro de la iglesia y reconozco mi sentido de filiación. Al sentir mi filiación, entonces yo tengo que reconocer un sentido de piedad. La misericordia y la piedad deben de ir unidas. Muchas veces pensamos que la piedad solamente es rezar. Es que yo soy muy piadoso porque yo rezo el Santo Rosario. Es que yo soy muy piadoso porque yo puedo caminar una procesión. Es que yo soy muy piadoso porque yo voy al templo y me arrodillo y estoy arrodillado 10, 15 minutos. Es que yo soy muy piadoso. Y así lo hemos creído, que usted es piadoso simplemente porque es una persona de oración y es una persona que lo manifiesta a través de sus actos de piedad. Pero resulta que la piedad no es precisamente eso. La piedad es el reconocimiento precisamente de mi ser como hijo de Dios, es mi filiación. Y entonces yo soy piadoso en la medida en que yo reconozco la paternidad de Dios. Yo soy piadoso en la medida en que yo soy responsable con Dios. Soy piadoso en la medida en que yo soy obediente a ese Dios que tanto me ama. Yo soy piadoso en la medida en que yo no le estoy diciendo a Dios, dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo soy piadoso cuando reconozco incluso la maldad que hay en mi corazón, cuando reconozco mi situación de miseria, porque partimos de un reconocimiento de nuestra miseria, y cuando al reconocer mi miseria, yo no quiero despreciar el amor de Dios que se desborda y se derrama constantemente en mí. Ahí soy piadoso, y ahí es donde yo empiezo a descubrir la misericordia de Dios. Como hijo, yo no quiero lastimar al Padre. Como hijo, yo sé que mis actitudes muchas veces no son las actitudes más correctas. Como hijo, yo sé que estoy llamado a recapacitar y que estoy llamado a volver. Ahí es donde, queridos hijos, yo me convierto en un ser piadoso. En ese momento donde estoy reconociendo ese amor del Padre que está en el balcón, que está esperando que yo vuelva, ese Padre que me reconoce a la distancia, ese Padre que conoce incluso cómo camino, ese Padre que está simplemente ahí todos los días esperando que yo vuelva. Y lo más importante de la misericordia de Dios, cuando yo me reconozco un ser piadoso que es el ser de volver, lo más importante de la misericordia de Dios es que en Dios se obra un perdón. Y es el perdón que simplemente se da gratuitamente. Es ese perdón que me está dando Dios, pero es el perdón no de recordar lo que yo hice, porque en Dios sí se obra de esa manera, en nosotros no se obra de esa manera. En el ser humano el perdón no se obra simplemente en el olvido. En el ser humano el perdón se obra en la medida en que es un acto de mi voluntad, así como es un acto de la voluntad el querer, así como es un acto de la voluntad el amar. El perdón es un acto volutivo que yo tengo que alimentar todos los días y que yo tengo que ejercitarlo, porque si no lo ejercito entonces yo no voy a perdonar.
pero yo nunca voy a olvidar. Ese recordar me va a llevar a descubrir que yo también he sido un ser miserable, así como mi hermano que me lastimó también es un ser miserable, pero que yo estoy llamado a mirarlo con bondad, a mirarlo con misericordia y compadecerme de él, así como Dios se ha compadecido de mí. En Dios no obra así, en Dios sí hay olvido. Dios olvida todas nuestras culpas. Dios con nosotros hace borrón y cuenta nueva. Dios a nosotros nos da precisamente esa oportunidad. Entonces mire que es estar ahí el reconocimiento. Y yo los quiero invitar para que estos días santos nosotros seamos piadosos. Seamos piadosos desde nuestra casa. Pero recordemos que no es invitarlos a que estemos simplemente sumidos en la oración. Claro que hay que hacerlo. Pero es esa piedad que me tiene que llevar al reconocimiento de mi filiación, al reconocimiento mío como hijo. Y es esta piedad que me tiene que llevar a hacer un acto de contrición. Es ese acto de contrición donde cada uno de nosotros tiene que mirar su miseria. Y al mirar su miseria, reconocer la miseria del hermano que está a nuestro lado. Hay otra parábola que nos presenta también San Lucas. Esta nos la presenta allí en el capítulo 10, en el versículo 25 más o menos, y es la parábola del buen samaritano. Es esta parábola donde el Señor nos está diciendo que bajaba un hombre y que en el camino hacia Jerusalén fue maltratado, casi llevado a la muerte, pero que al lado de él pasan ciertas personas, personas importantes, pero dan un rodeo y siguen. Pero va a pasar un samaritano y el samaritano se va a detener, el samaritano va a curar al enfermo, lo va a montar en su cabalgadura y lo va a llevar a la posada, va a cuidar de él, incluso va a dar dinero por si gasta algo de más. Esta también es una parábola de la misericordia. Pero en esta parábola, ahí es donde se tiene que obrar la segunda parte de la misericordia. Acordémonos que la primera parte de la misericordia es la compasión, es la mirada hacia mi miseria. Esta parábola nos está enseñando no solamente mirar la miseria del otro, sino acercarme a su miseria para poder ayudarlo a levantar de esa miseria. Ahí es donde viene un compromiso, es el compromiso mío con el otro. Es el compromiso mío como iglesia. Yo les estaba diciendo, si comprendiéramos lo que significa ser bautizados, si comprendiéramos lo que significa ser miembros de la iglesia, en la parábola del buen samaritano se manifiesta la misericordia de Dios en el compromiso que asumimos y asumimos hacia el otro que ha caído. No solamente es dar un rodeo. Uno de los grandes pecados de la actualidad es precisamente la indiferencia. Que yo veo la situación de miseria del otro y yo doy un rodeo porque nos da miedo implicarnos en la miseria del otro. O si nos vamos a implicar en la miseria del otro, nos queremos implicar no solamente para levantar al otro, sino para hundirlo. Y resulta que la misericordia no es hundir, la misericordia es levantar. Levantar es dar oportunidad de vida. Levantar es precisamente permitirle al otro que resucite. Y eso es lo que el samaritano está haciendo. Y en esta parábola del buen samaritano, lo que se nos está invitando es a que nosotros seamos misericordiosos, porque es que Dios ha sido misericordioso con nosotros. De hecho, la parábola se le pregunta, ¿quién de ellos fue prójimo del otro? Y esta persona dice, el que practicó misericordia. Aquel que practicó misericordia, ese es prójimo. ¿De quién voy a ser yo prójimo? Para que este prójimo, esta persona cercana, pueda retomar el camino de volver a la casa del Padre. Nosotros somos instrumentos y por eso la iglesia nos está invitando constantemente a que practiquemos obras de misericordia. La obra de misericordia no es que el otro sea prójimo mío, no. La obra de misericordia es que yo voy a ser prójimo de aquella persona necesitada. La obra de misericordia no es simplemente que yo voy a dar de lo que me sobra. La obra de misericordia es
que yo voy a entregarme a mí mismo para que el otro se levante de su miseria. Ya para ir finalizando, es simplemente como ir mirando un poco todas estas situaciones de la misericordia de Dios. Yo simplemente quiero invitarlos a que recordemos, la misericordia es mirar la miseria desde el corazón, pero mirar la miseria del ser humano desde el corazón de Dios. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros hemos caído, descubramos nuestra miseria, pero descubramos nuestra miseria no para quedarnos en el suelo, sino para levantarnos. Que la misericordia no solamente es compadecernos, no solamente es ponernos en el lugar del otro. La misericordia nos quiere llevar a un compromiso. Y es un compromiso personal y es un compromiso comunitario. Compromiso personal, levantarme y volver a la casa del Padre. Compromiso personal, recuperar la dignidad que hemos perdido. Compromiso personal, reconocer nuestra filiación de hijos de Dios. Y al reconocer nuestra filiación, reconocer que le debemos a Dios respeto, amor. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros se lo debemos. Reconocer la misericordia de Dios es reconocer que muchas personas han caído heridos en el camino y que yo como miembro de la iglesia estoy llamado a practicar misericordia. Misericordia, ¿cómo? Simplemente llegar hacia ellos y simplemente decirles a ellos, aquí estoy, convertirme en el prójimo de aquella persona que me necesita. Si nosotros, queridos hijos, reflexionamos sobre todo este tema del que les he planteado en este momento, yo sé que vamos a recapacitar y descubriremos que el amor de Dios es un amor que se desborda y es un amor que llega a nosotros y que llega a nosotros a través de una donación. El amor de Dios que llega a nosotros a través de la donación de su Hijo. Ese misterio que vamos a celebrar este próximo jueves, viernes y sábado, ese misterio es la donación de la misericordia de Dios. Hoy entonces, en este momento, los quiero invitar para que en sus casas finalicemos esta plática y realmente le digamos a Dios que sí. Sigamos esta oración mentalmente y digámosle a Dios, voy a decirte sí a todas horas, aunque cuando el cielo de mis días llore, voy, Señor, a decirte sí en mis dichas, voy a decirte sí en mis dolores. Si me muestras un cielo que sonríe, yo te diré que sí e iré a tu cielo. Mas si me das un árido camino diciendo sí, procuraré tu encuentro. Si me das tus consuelos, sí los quiero. Si me niegas tu luz, mi sí lo acepta. Si con tu cruz me esperas, sí lo abrazo. Y si tu amor me das, sí yo lo anhelo. Si quieres para mí todo el olvido, toma este sí, y que me olviden todos. Y si quieres que viva entre tinieblas, sí, tras de ellas buscaré tus ojos. Voy, Señor, a decirte sí en mis dichas, voy a decirte sí en mis dolores, voy a decirte sí en mis trabajos, quiero decirte sí mientras que viva y decirte que sí mientras me muera. Y que la bendición de Dios llegue a ustedes a través de estos medios y que podamos crecer en santidad, en gracia de Dios, en estos días santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.